Buenos días, por aquí estamos de nuevo esta semana hablando de temas que tienen que ver con homeschooling. Este Facebook Live debió haber sido ayer a las 7 de la noche, que es el nuevo horario que elegí probar, a ver cómo nos va. Pero ayer mi hijo Juan José estaba de cumpleaños, entonces a esa hora estaba enredadísima con el tema del ponqué y bueno, además la celebración. Entonces por eso decidí pasarlo para hoy. Sé que esta es una hora en la que probablemente mucha gente no pueda conectarse. Para mí también es complicada organizar todo para poder estar a esta hora lista y que no haya ruido y que nadie interrumpa, pero bueno, no quería quedarme sin hacer el Facebook Live de esta semana, ni quería aplazarlo más. El tema del que quiero hablar hoy es principalmente sobre una recomendación que yo suelo dar a las familias cuando comienzan o cuando están pensando en educar en casa, y es que les sugiero que permitan en lo posible a sus hijos dar la pauta de lo que quieren aprender, tomar en sus manos, de cierta manera, las riendas de su propio aprendizaje. ¿Esto por qué? La mayoría de las familias cuando empiezan a educar en casa, me incluyo porque creo que un poco yo también intenté seguir ese mismo esquema, piensan, se imaginan que lo que va a suceder es algo muy parecido a lo que sucedía en el colegio, pero ahora en casa. Entonces se imaginan que van a seguir, que van a diseñar un horario, que van a tener todo un plan académico, un currículum, un plan de estudios que piensan seguir con sus hijos para asegurarse de que cubran todas las materias que estarían viendo en el colegio y no se pierdan de nada. Se imaginan que van a seguir madrugando, que van a estudiar en la mañana, que van a tener pupitres y tablero, que incluso va a haber campana y hora del recreo. Entonces, cuando las familias se imaginan esto, no están en su cabeza dejando una posibilidad muy abierta para que en algún momento uno de sus hijos diga, eso que me estás enseñando no es lo que yo quiero aprender esto. Pero resulta que eso es lo que sucede, es lo que sucede en la mayoría de los casos, incluso cuando los papás no permiten mucho esto, no están muy dispuestos a permitirlo. Los niños son una maravilla y el homeschooling para ellos termina en la mayoría de los casos siendo algo muy natural. Entonces ellos se dan cuenta rápidamente que antes madrugaban porque tocaba estar en el colegio a una hora. En este momento madrugar en casa tal vez no es tan obligatorio, a menos que tengamos que salir o tengamos una clase de algo o venga un profesor a una hora específica a darnos un taller o a ayudarnos con algo o a darnos una clase de algo. Eh, y también empiezan a ver que esto yo lo aprendía porque estaba en el libro del colegio, pero cuando yo estaba en el colegio y preguntaba un poquito más allá, me decían, eso no te toca este año, te toca el próximo. ¿Qué pasa si ahora que ya no estoy en el colegio yo digo que quiero ir un poquito más allá de este tema? Y ellos empiezan a probar ese límite y a probar esa libertad que se dan cuenta que tienen. Entonces, la sugerencia normalmente para los papás es permítanles dar la pauta, escúchenlos, obsérvenlos y acompáñenlos en esas inquietudes que ellos tienen. Curiosamente no es tan fácil para los papás hacer eso, les da muchísimo miedo. Y creo que todo esto viene como de un afán de control que tenemos como adultos y como padres. Y también creo que ese afán de control viene de un miedo profundo que tenemos a no estar haciendo las cosas bien. Entonces creemos o estamos convencidos de que, y es claro, que ser papás es una gran responsabilidad. Tener estos hijos a nuestro cuidado y a nuestro cargo requiere de nosotros un gran compromiso. Pero resulta que las únicas maneras de cumplir ese compromiso y de honrar esa responsabilidad no son las que nos han dicho siempre que son. Entonces, con respecto a la educación de estos hijos hermosos que tenemos con nosotros, nos han hecho creer o creemos, porque es lo que conocemos y no conocemos otra manera, creemos que la manera de darles educación es enviándolos a un colegio, y si no los enviamos a un colegio, entonces haciendo lo que el colegio debería hacer. Y hay muchas otras maneras de cumplir con esta responsabilidad y con este compromiso que tenemos con nuestros hijos, que no son las establecidas, no son las del sistema. Todo esto viene incluido incluso desde la crianza. Hay muchas familias que se van dando cuenta que la manera como los criaron a ellos, de la manera tradicional de crianza que conocen, no es la única, y probablemente no en todos los aspectos sea la mejor. Cuando yo era pequeña, mi mamá me cuenta que
no les incentivaban la lactancia materna. De hecho, ella dice que ella salió de la clínica cuando me dio a luz conmigo, con su bebé en brazos, y en la otra mano con la fórmula de la leche que tenía que ir a comprar para alimentarme. Y si así han venido generaciones siendo criadas así, ahora pues se ha hecho la reflexión y hemos comprendido que la lactancia materna es lo mejor. Hay investigaciones, hay cada vez más evidencias, y cada vez hay más campañas para motivar a las mamás a que mantengan la lactancia por más tiempo. Entonces las cosas pueden cambiar, y de hecho las cosas están cambiando, yo creo que en muchos aspectos de la vida y del planeta en general. Y la educación pues va por el mismo camino. Entonces, claro, mucha gente se está dando cuenta que no tiene que mandar a los niños al colegio porque puede educarlos en casa, y eso es maravilloso. Pero entonces ahora lo que sigue es darnos cuenta que no tenemos que reproducir el colegio en casa necesariamente, porque hay muchos otros aspectos que podemos permitir que enriquecen esa experiencia, que si reproducimos el colegio en casa, la experiencia está bien, y yo considero que está mejor que si fueran al colegio, porque quienes sacan a los niños del colegio seguramente tuvieron alguna situación problemática, o fueron víctimas de bullying, o no les iba bien, no se adaptaban al sistema, les iba mal académicamente, entonces eran etiquetados de todas las formas posibles. Entonces, así reproduzcamos el colegio en casa, los niños, para mí es mi opinión, están mejor que si estuvieran yendo al colegio. Pero si además dejamos de intentar reproducir el colegio en casa y hacemos una sola cosa, y es permitir a los hijos decidir qué quieren hacer, decirnos qué quieren, pedirnos qué quieren y darles lo que están pidiendo, wow, esto se convierte en una experiencia completamente diferente y mucho más enriquecedora, ¿cómo lo digo? Como que produce más frutos, como que lo vemos en nuestros hijos, que claramente florecen al permitírseles educar así. Yo pregunté en mi muro esta semana pasada, o no me acuerdo qué día lo hice, el lunes o el domingo, cuánto permitían las familias a sus hijos dar la pauta en su educación. Hubo unas pocas respuestas que decían que sí le permitían a sus hijos y que había sido maravilloso. Sin embargo, también pregunté por los miedos, y es claro que da mucho miedo. Y vuelvo a lo que decía hace un rato de la necesidad de control. Si no tenemos el control de las cosas, nos da miedo. Nos da miedo perder el control porque no sabemos qué va a pasar. Y ese no saber qué va a pasar da miedo. No debería dar miedo siempre, porque ese no saber qué va a pasar puede dar paso a experiencias muy buenas. Pero casi siempre creemos que si no tenemos el control de las cosas van a pasar cosas malas. Que si las cosas no suceden como yo quiero que sucedan, esto se sale de control, y el salirse de control quiere decir que van a pasar cosas malas. Entonces, había miedos, por ejemplo, había alguien que decía, es que me da miedo que me critiquen, o es que me da miedo que no lo esté haciendo bien, es que me da miedo que por estar dedicado a esta cosa que quiere aprender, deje de aprender otras cosas. Aquí veo que Antonieta comenta, y voy a ver si puedo ver el comentario completo para leerlo. Sí. Antonieta dice, hay un miedo que surge, y es eso lo que dices, Ana, no estar haciendo las cosas bien. A mí me pasa mucho todavía, y los temas que se suponen deben aprender, y Jacobo, más relajado y sin temor de lo que venga, él dice, ma, qué afán. De acuerdo, los niños son mucho más tranquilos que nosotros, y ese creer que no estamos haciendo las cosas bien a veces se devuelve al tema del colegio. Entonces creemos que si no estamos enseñando exactamente lo mismo que enseñarían en el colegio, no lo estamos haciendo bien, les va a quedar faltando algo. Y ustedes se han puesto a pensar de toda la inmensidad que es el conocimiento que existe, que es infinito y que sigue creciendo, ¿qué porcentaje tan mínimo es lo que le entregan a un niño en un colegio? Para mí es como una muestra, es como un mostrario pequeñito de esas muestras gratis de perfume, que son 3 gotas de cada una de las materias, de cada una de las áreas del conocimiento. Y creen que dándole eso al niño le están dando toda la variedad del conocimiento y le están sembrando todas las semillas de la curiosidad. Y podría ser así, pero sabemos que normalmente el sistema escolar lo que hace es matar la curiosidad en los niños. Entonces, yo tengo muy claro que el hecho de que mis hijos no hayan aprendido algo que hubieran aprendido en el colegio no quiere decir que no lo hice bien,
no los hace menos capaces, no les niega oportunidades en la vida. Mm, ¿Les costó trabajo responder algunas preguntas en el examen del ICFES? Sí, se dieron cuenta en ese momento que tenían vacíos en unas áreas a las que nunca le habían prestado mucha atención porque nunca les interesó mucho. Mm, Afortunadamente, cuando presentaron su examen del ICFES, les alcanzó para lo que querían en ese momento, que era validar el bachillerato. Si no les hubiera alcanzado, no se tiraron la vida, simplemente se dieron cuenta en qué les hace falta llenar vacíos para poder responder las preguntas de este examen. Van, estudian, se preparan y lo vuelven a presentar. Entonces no nos estamos tirando la vida a nuestros hijos y seguramente lo estamos haciendo bien. Claro, no es que cualquier cosa que hagamos es que lo estamos haciendo bien. No podemos olvidar que tenemos un compromiso y que tenemos una responsabilidad. Y que si decidimos sacar a los niños del colegio para tenerlos en la casa, pues está en nuestras manos esa responsabilidad y debemos hacerlo bien. Pero entonces, volviendo al tema de permitir a los niños liderar su aprendizaje, cuando uno lo permite pasan cosas muy bonitas, porque los niños de todas las edades tienen intereses muy particulares en ciertos momentos de su vida. Y como les digo, normalmente si uno va a querer seguir un sistema escolar o si los tiene en un colegio, esos intereses quedan como a un ladito, son como algo secundario, son algo a lo que le prestamos atención si nos queda tiempo después de haber hecho esto, que es lo importante. Si permitimos que esto que creemos que es lo importante sea lo que se quede a un ladito para enfocarnos en lo que el niño quiere aprender, ahí es donde yo digo que realmente estamos permitiendo que los hijos marquen la pauta de su propio aprendizaje. Podríamos incluso olvidarnos de esto que creemos que es lo importante. No simplemente dejarlo a un lado o dejarlo como algo secundario, sino olvidarnos por completo. Hay toda una gama, una gradualidad entre que esto sea lo importante o que esto importante no exista. Y creo que eso tiene que ver con los diferentes estilos de educar en casa, lo que sería como se traduciría homeschooling, que es escuela en casa, que es pues lo más estructurado, hasta el otro extremo, que es el unschooling, que es vivir como si el colegio no existiera, que es donde no estamos pendientes de materias, de evaluaciones, de estas estructuras, sino que vivimos la vida como si el colegio no existiera. Y entonces, si el colegio no existe, ¿los niños dejan de aprender? Claramente no. ¿Los adultos dejan de aprender cuando salen del colegio, cuando salen de la universidad? Claramente no. De hecho, si nos vamos a nuestra experiencia personal y nos damos cuenta todo lo que hemos aprendido después de que salimos del colegio y de la universidad, el tipo de cosas que hemos aprendido, en qué momento y de qué manera, vamos a ver que esas cosas que aprendimos fueron cosas que nos llamaron la atención en algún momento, ya sea que tengan que ver con nuestra profesión, sentimos la necesidad o el deseo de aprender algo que tiene que ver con nuestra profesión, que nos va a hacer mejores profesionales o que va a aumentar nuestro conocimiento, o ya sea por fuera con algo que tenga que ver, no sé, con un hobby, con la vida diaria, o aprender una habilidad, no sé, carpintería, cocina, tejido, astronomía, cosas que no vimos en el colegio, no vimos en la universidad, pero nos hacen felices y nos enriquecen la vida. Entonces creo que lo principal que pasa cuando permitimos a los niños pedir, jalar, liderar su aprendizaje, es que la vida de ellos y de toda la familia se enriquece. Siguen pasando cosas mucho más bonitas. Antonieta dice, cada casa es un mundo, exacto, no es necesario comparar, cosa que hace el sistema competitivo de la sociedad. Sí, y con respecto a educación, o sea, crecimos pensando que teníamos que encajar en un moldecito bastante rígido. Solo eran buenos estudiantes quienes encajaban perfectamente en ese moldecito. Quienes estaban por fuera del moldecito pues no eran tan buenos estudiantes y probablemente les esperaba el fracaso en un futuro. Yo digo que es como si nos quisieran hacer caminar por una línea y el que se sale de la línea para un lado o para el otro no sirve. Entonces tienes que ser suficientemente extrovertido y capaz de hablar para responder las preguntas en clase, pero si se te va la mano y hablas más de la cuenta con tu compañero de al lado, eso no está bien. O si eres muy tímido y no contestas las preguntas que te hacen en clase, eso tampoco está bien. Y así con un montón de cosas. Te tiene que ir muy bien en matemáticas, ciencias y lenguaje, literatura. Si no te va muy bien en eso, no sirves. Si te va muy bien es en deporte o en artes,
tampoco sirves. Eso no es lo que te va a hacer tener éxito en la vida. Ana Milena dice, mi hijo odiaba todo lo relacionado con aprender, o mejor, con estudiar. Son dos cosas distintas. Este año fue él quien decidió su currículo, salvo un par de materias, y está entusiasmado. Ya no cree que aprender es una pesadilla. Poco a poco seguiremos dándole más y más libertad. El miedo es más de mamá y papá que de él. Espero estar yendo camino al unschooling. Sí, el miedo es de los adultos. De verdad que los niños son maravillosos. Ellos la captan muy rápido. Ellos ven que no hay lío. ¿Cuál es el problema? Yo aprendo lo que quiero aprender, porque es que si tú me obligas a aprender eso que yo no quiero, lo que va a pasar es que me lo voy a aprender de memoria, voy a llenar unas hojas para que tú veas que sí lo aprendí, de pronto hasta alcanzo a presentar un examen y ya, ese conocimiento no fue importante para mí en mi vida. Ellos lo entienden, ellos se dan cuenta de eso. Ayer estaba viendo una charla TED de John Green, un escritor que tal vez ustedes, si tienen hijos adolescentes, probablemente sí lo conocen, y él decía que para él la educación fue horrible, que él no entendía, que él veía eso como una serie de obstáculos que él tenía que superar para poder llegar a tener una vida adulta exitosa, y que él veía esos obstáculos y no le daba la gana de, o sea, no le llamaba la atención, no le inspiraba ganas de superarlos, ya que para él la vida era superar obstáculos que él no tenía ganas de superar y que parecía que lo llevaban a un sitio en el que él no quería estar, porque no veía que estar en ese sitio fuera a ser feliz. Entonces, creo que para muchos niños eso es el colegio, y no deberíamos convertir el homeschooling, la educación en casa, en algo parecido, porque no tiene sentido. Creo que queremos niños felices, además de inteligentes, extrovertidos, o bueno, no, inteligentes, seguros de sí mismos, que sepan lo que quieren, que disfruten lo que hacen, y no niños que no entienden para dónde van o por qué van hacia allá, a ese futuro en el que no ven felicidad. Bueno, cambié de red, vamos a ver si mejora la señal. Eh, ¿En qué iba? Nadezda, te estaba respondiendo sobre el jardín. Cuando yo empecé a hacer homeschooling, mis dos hijos mayores estaban en colegio, mi tercera hija estaba en jardín y mi cuarto hijo estaba muy chiquito, tenía un año, iba a cumplir un año. Nosotros decidimos sacar a los mayores del colegio y dejar a la tercera que estaba en jardín y al chiquito meterlo a jardín. Para mi gusto estaba muy chiquito para estar en jardín, pero en ese momento fue la decisión que tomamos. Era un sitio, yo creo que ya lo he dicho, que nos inspiraba toda la confianza, entonces decidimos dejarlos en jardín. Fue la decisión que tomamos para arrancar. Esto de estar en el jardín duró un año más y ya no más, y a lo largo del año ya estábamos todos en casa. Sin embargo, hay familias que comienzan criando diferente, lactancia extendida, crianza con apego, colecho, y llega un punto en el que enviar a los niños al colegio es un poco interrumpir esa manera de criar y esa manera de vivir en familia, y deciden no mandarlos al colegio porque eh, nada, no les parece mal que sus hijos estén con ellos todo el tiempo. Hay gente que dice, bueno, que vayan al jardín para que estén con otros niños, que vayan al jardín para que la mamá tenga tiempo. Todas son razones válidas, si uno se sienta y realmente las reflexiona, no si lo hace porque es lo que hay que hacer, lo que se supone que hace todo el mundo. Si tú necesitas el tiempo para trabajar, si tú necesitas el tiempo para dedicarte a tu bebé recién nacido, está en tus manos la decisión. Aunque con lo del bebé recién nacido, por ejemplo, lo que yo pensaba es que si nace un bebé y al otro lo meto al jardín, va a sentir que me sacaron de la casa por atender a este niño nuevo, o sea, me desplazaron. Pero era lo que yo creía que podía pasar. Entonces, eso frente a la pregunta de, del jardín. No sé si Sosa Gallo escuchó mi respuesta a su pregunta, porque sé que en ese momento se estaba cortando la señal. Dime si la escuchaste o si quieres que intente repetirla. Yo me quedo aquí esperando tu respuesta para saber qué hago o por dónde sigo. O bueno, mientras respondes, entonces retomo, pero siento que no hay mucho más que decir. Siento que el tema, ok, no me escucharon. Bueno, lo que yo te decía es que tú me preguntas qué tanto se debe intervenir en esa libertad de aprendizaje, y me dices que son unschooling. Y 4 meses es que supongo que lo están haciendo hace 4 meses.
el unschooling es algo que uno lo oye, le encanta y lo empieza a aplicar, pero así uno sienta que lo entiende perfectamente, eso le toma un tiempo entender realmente qué es eso de vivir como si el colegio no existiera. Chévere las familias que se lanzan al agua así de una vez, se ahorran un montón de tiempo y un montón de pasos y empiezan a disfrutar la vida más, aunque no todas. Algunas esto les empieza a generar angustia porque no están acostumbrados a tanta libertad y sus hijos no están acostumbrados a tanta libertad, entonces empiezan a pasar cosas que no son las ideales. Los papás empiezan a preocuparse porque sienten que sus hijos deberían estar aprendiendo esto, esto y esto y no es lo que están aprendiendo porque no es lo que les está interesando. O los niños pasan de haber estado en una crianza muy restrictiva con horarios estrictos, horarios de comidas, horarios de dormir, horarios de estudiar, a tener total libertad y entonces algunos dicen, se enloquecen, solo ven televisión, solo usan el computador y sí, pasa eso en muchos casos, porque claro, lo que quieren hacer ahora que tienen libertad es hacer todo eso que les tenía prohibidos, es lo más natural. Si uno permite que esto pase y uno acompaña, no, si no, no, si los deja ahí y si uno acompaña, poco a poco van a superar esa etapa, van a quemar las ganas de estar todo el tiempo en el computador o todo el tiempo viendo televisión y van a empezar a explorar otras cosas, principalmente si nosotros estamos ahí siempre con ellos, mostrándoles y mostrándoles cosas. Lo que yo te decía, que no sé muy bien a qué te refieres con lo de intervenir, esto, yo imagino que tú le das libertad a tus hijos para que digan qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, pero tú acompañas permanentemente. Entonces, si tú ves que a tu hija le interesa muchísimo, qué sé yo, el tenis, entonces tú le propones entrar a clases de tenis, tú tienes las antenas enfocadas para encontrar la película que habla, que muestra cosas de tenis o el documental sobre la vida de este tenista famoso, o te das cuenta que en este momento están en el abierto de Australia y que hay que prender el televisor a las 5 de la mañana para no perderse ningún partido. Puede que eso lo hagas tú porque no lo hace ella y tú le estás mostrando y le estás alimentando ese interés. Si lo haces de esa manera, yo no lo vería como que estás interviniendo de una manera como intrusiva, porque no estás imponiendo nada. Tú simplemente estás como ofreciendo complementos, alimento a ese interés de tu hija. No sé si respondí tu pregunta. Les decía que, ya pensando como en cerrar el tema, siento que esto es un tema que es súper importante, es algo que trato de decirle siempre a las familias el día que los conozco, si es en una reunión de acogida, si es porque nos encontramos en persona para tomarnos un café y hablar del tema, si es una asesoría, procuro decírselo siempre. Y ante esa sugerencia mía hay distintos tipos de reacciones. Hay quienes me miran con una cara de que no entendieron nada. Hay quienes me miran con una cara de yo sé lo que usted me está diciendo que haga y no hay riesgo porque yo no voy a soltar el control. Y hay a quienes me miran con cara de wow, eso suena muy interesante. Independiente de la reacción inicial de las familias, yo espero que cuando les doy esa sugerencia, eso les quede en el fondo de sus cabecitas dando vueltas y en algún momento aparezca cuando estén en su diario vivir en el homeschooling con sus hijos y decidan ensayarlo. Entonces, como les digo, pienso que es un concepto muy importante el permitir a los hijos liderar su aprendizaje, escucharlos, nunca decir, yo sé más que él, yo sí sé lo que le conviene, yo sí sé lo que tiene que estar aprendiendo en este momento. Hacer aviones de papel no le va a servir para nada, aprender a hacer magia no le va a servir para nada. ¿No? Si logramos salirnos de esa actitud y escuchar y entender y animar y alimentar y acompañar, pasan cosas muy bonitas. Entonces, por eso creo que es un concepto súper importante. Pero a la larga, cuando yo estaba pensando en qué iba a decir hoy, decía, no hay mucho más que decir. Recomendar que lo hagan, recomendar que no se dejen ganar por el miedo. Miedo hay porque es desconocido, porque no es como se hacen las cosas normalmente, entonces sí da miedo. Y si tenemos a alguien al lado que dice, ese niño porque no se sienta a estudiar toda la mañana y porque no está estudiando matemáticas y ya debería saber sacar raíz cuadrada, entonces todos esos comentarios nos aumentan el miedo. Pero también, como lo había dicho en alguna ocasión cuando hablamos específicamente de los miedos están ahí y nos paralizan. Los miedos nos hacen ver, nos hacen creer
que una situación es mucho más grande de lo que realmente es. Y nos hacen creer que si permitimos que pase algo, las consecuencias van a ser desastrosas. Es una sensación, no es algo racional, es una sensación. Entonces, si tenemos un miedo y nos sentamos a mirar, ¿al qué le tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo a eso? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Qué pasaría si ocurre eso a lo que le tengo tanto miedo? ¿Qué sería lo peor? Y saco una lista de cuáles son esas consecuencias terriblísimas a las que les tengo tanto miedo. Es muy probable que nos demos cuenta que no son tan terribles, que esta cosa no es tan grande y que el miedo no es un buen consejero porque es muy engañoso y siempre nos hace creer que todo es mucho más terrible de lo que realmente es y que además estamos angustiándonos y comiéndonos el coco por algo que no ha pasado y que no sabemos si va a pasar. Entonces, permitan a sus hijos liderar su propio mensaje, escúchenlos, siéntense con ellos a ver qué les gusta. A veces ellos no lo dicen en voz alta, pero uno ve qué programas de televisión están viendo, qué están mirando en YouTube, qué son los dibujos que hace. Y uno empieza a detectar intereses que puede que no me esté diciendo, pero los está plasmando o los está exteriorizando de alguna otra manera. Por eso, estar en casa con los hijos es tan chévere, porque podemos verlos, observarlos y acompañarlos y conocerlos y entenderlos mucho más que en los pocos tiempos que tiene un niño escolarizado con sus papás en fin de semana o en las noches. Entonces, aprovechenlo, disfrútenlo, es un privilegio grandísimo poder acompañar a los hijos de esta manera. Yo me despido, les doy las gracias por conectarse a esta hora, yo creí que no iba a haber nadie. Eh, el video quedará editado, recortado y bien organizadito luego en mi canal de YouTube. Les recomiendo que pues que se suscriban y activen notificaciones para que sepan cuando suba los videos. Ah, me faltaba decirles, ya puse la invitación en mi muro, pero esta noche hay un ciclo de conferencias que están organizando las personas de EduReady Learning Home. Esta es la segunda vez que lo hacen, la primera fue en diciembre. Habrá 4 charlas cortas de 18 minutos sobre temas interesantes para las familias que educan en casa. Yo estaré dando una de esas charlas. Sé que todavía hay cupos. No recuerdo las tarifas en este momento porque había unas promociones por inscripción previa, entonces no recuerdo ahora cómo están. En el aviso que puse está el dato de contacto. Escriban por WhatsApp y pregunten si quieren ir. Y si van, entonces esta noche nos vemos. Gracias, que tengan un resto de día muy provechoso.